Muy buenas noches, estamos ya en la clase de hebreo arcaico que nos corresponde a este día. Este día en el curso de hebreo arcaico, módulo 3 de Babilonia a Qumran, en todo nuestro derrotero que estamos recorriendo en la evolución del hebreo. Hemos visto varios temas muy interesantes, pero el que vamos a mirar ahora se llama tipo de texto y terminología. Y con eso nosotros comenzamos las tesis doctorales que tienen que ver con este módulo. Es decir, estamos ahorita ya en la segunda mitad del pensum que está establecido para el módulo 3. Hoy vamos a mirar la tesis de James Dávila sobre el tipo de texto y terminología, es decir, el estudio de la gramática qumránica de los libros de Génesis y Éxodo. Vamos a pasar propiamente a la clase número 26, que es la tesis del doctor James Dávila sobre el tipo de texto y la terminología. Y es parte de un estudio de gramática qumránica que él hizo de los libros de Génesis y Éxodo. Por eso es tan importante para nosotros. Vamos a entender quién era el personaje o quién es el personaje que vamos a estudiar. Y James Ron Dávila es un erudito bíblico estadounidense. Él es profesor de estudios judíos tempranos y exdirector del St. Mary's College de St. Andrews. Él es especialista en judaísmo del Segundo Templo y pseudoepigrafía del Antiguo Testamento. Dávila participa en el seminario de Enoch y es miembro del consejo asesor de la revista Enoch. Dávila recibió su licenciatura en la Universidad de California, Los Ángeles, en 1982. Su maestría de la misma institución en el 83 y su doctorado de la Universidad de Harvard en el 88. Todos los títulos fueron otorgados como summa cum laude. Su tesis doctoral se tituló Manuscritos Pentateucales Inéditos de la Cueva 4 de Qumran. Fue elevado a profesor de estudios judíos tempranos en el St. Mary's College en la Universidad de St. Andrews en mayo del 2008. La cuestión de si los testigos textuales del Pentateuco pueden dividirse en tipos de texto, y aquí ya estamos hablando específicamente de su tesis, es uno de los problemas más irritantes que enfrentan los críticos textuales de la Biblia hebrea en la actualidad. Y una dificultad asociada con las preguntas es que nadie aclara del todo qué se entiende por tipo de texto. Pero James Dávila propuso una clasificación de términos y criterios para determinar los grupos textuales del Pentateuco, aplicando estos términos y criterios a los mejores testigos textuales de los libros de Génesis y Éxodo para aclarar la naturaleza de las agrupaciones textuales dentro de estos libros. Además, junto con otros eruditos del equipo de traductores como Eugene Ulrich, Frank Moore-Cross, Nathan Jastrin, la doctora Judith Sanderson, Emmanuel Tov y John Strugnell, descifraron todo el aparato gramatical que usaban los escribas de la época de Qumran, basado en madre de lectura que sirvió de base para traducir fielmente los hallazgos de la cueva más prolija, es decir, la cueva 4 de Qumran. Aquí está parte de la portada de la serie de casi 40 tomos o más que se llama Discoveries in the Judean Desert, que son las traducciones oficiales de los textos de Qumran. En la formulación clásica de la teoría de la evolución del texto del Pentateuco, se identifican tres tipos de texto de acuerdo a su expansión y ortografía. El primero se conoce como palestiniense y se expresa por este símbolo de tres columnas verticales sobre una base horizontal. El segundo de ellos es el texto egipcio y se le representa por una letra G. Y el tercero es el tipo de texto babilónico y se le representa por una letra M. El primero es uno desarrollado en Palestina y se caracteriza por expansiones, especialmente de pasajes paralelos y a menudo una ortografía mucho más completa que la que se encuentra en el texto babilónico. Se representa por este símbolo de las tres columnas y la base, y este tipo de texto se considera la base del Pentateuco samaritano. El segundo es el tipo de texto egipcio, que es derivado del palestino
y es del siglo IV o V antes de Cristo y está representado por la letra G. También es expansionista, aunque no tanto como el tipo de texto palestino. Este tipo de texto se considera la base de la Septuaginta. Y el tercer tipo de texto está representado por la letra M. En el Pentateuco es un texto muy breve, es pristino, que generalmente carece de las ampliaciones de los otros dos tipos de texto. Su origen geográfico sea probablemente la diáspora de Babilonia con expansión hasta Tiberíades. Y este tipo de texto se considera la base del texto masorético. Entonces, el texto palestiniense que se representa por este símbolo tiene esta evolución del proto-samaritano al samaritano a la fuente del Pentateuco samaritano. El texto egipcio se le conoce como el proto-egipcio de una borlaje en hebreo. ¿Qué es una borlaje? Una borlaje se refiere a una versión anterior o a la manifestación de un texto que está bajo consideración. Así, por ejemplo, la versión original de un texto que un traductor trabaja en una traducción se llama el borlaje de esa traducción, es decir, de donde se está tomando, de donde se está traduciendo. Por ejemplo, la Biblia de Lutero es una traducción del Textus Receptus. Así que en este caso el Textus Receptus es el borlaje de la Biblia de Lutero. Pero para nuestro caso, la Septuaginta, ¿verdad? Que es la que se está elaborando a partir de traducciones en base a un texto que no conocemos, que está perdido, pero que está originalmente en hebreo, ¿verdad? Porque ese es el proceso en que se elaboró en sus diferentes fases la Septuaginta, sería el aborlaje, ¿verdad? Sería el texto que se está considerando para traducir al griego y elaborar entonces la Septuaginta. Por eso se le conoce como texto egipcio. ¿Por qué? Porque esto fue mandado a hacer desde Alejandría, desde la diáspora de Alejandría. Y el texto babilónico sería el texto proto-rabínico, que después vino a ser el texto rabínico y que se consolida entre el año 300 y el año 1008 de nuestra era en lo que conocemos como el texto masorético, con todo y su aparato vocálico, como es el Nicudot, ¿verdad? Toda esa puntuación y las cantilejas por encima para el cantado de los textos en la sinagoga. Es un texto muy complejo en cuanto a su puntuado, pero muy sencillo en cuanto a su escritura. Si nosotros miramos estos en un mapa, para aclararnos un poco más el tema que estamos desarrollando, miramos que el texto egipcio, ¿verdad? Es el prototipo de lo que nosotros conocemos con la Septuaginta, ¿verdad? En el área del Bajo Egipto, es decir, en el norte de Egipto, en el área de Alejandría. El texto palestiniense sería el prototipo de lo que llegó a ser el Pentateuco samaritano en su grafía paleohebraica muy particular en el área de la provincia de Judea, que después del año 136 se llamó Palestina por los romanos y Jerusalén fue cambiado de nombre a Aelia Capitolina como como un castigo a las constantes rebeliones que antes del año 70 y el 136 después de Cristo produjo la nación hebrea contra el Imperio Romano. Y el texto babilónico, que muy probablemente tenga su origen en la diáspora desde la caída de Jerusalén en el 587 antes de Cristo, y que no regresó nunca a la tierra de Israel, sino que se establecieron en Babilonia, pero desde ahí se creó toda la tradición rabínica, lo que vino a ser el judaísmo moderno y produjo al final el texto masorético. Aquí tenemos una grafía de lo que bien podría ser o el Códice de Alepo o el Códice de San Petersburgo, que tiene el puntuado masorético, que ahora se conoce como hebreo bíblico, ¿verdad? Pero que es un texto muy tardío, ¿verdad? No es un texto original. De ejemplo de carácter ilustrativo del tipo de texto egipcio sería el papiro Nash del 150 antes de Cristo. Aquí está alguna traducción
y es un conjunto de 4 fragmentos de un manuscrito escrito en papiro que se adquirió en Egipto en 1898 por W.L. Nash, que era secretario de la Sociedad Arqueológica Bíblica. Contiene los 10 mandamientos en hebreo, seguido por el Shema Israel, ¿verdad? Así que es un texto de ese tipo, del cual se sacan como ejemplo traducciones al griego, que era básicamente el objetivo de la Septuaginta. También tenemos como ejemplo el Pentateuco samaritano. Y desde los primeros días del estudio crítico del Pentateuco samaritano se supo que este texto a menudo está de acuerdo con la Septuaginta y no está de acuerdo con el texto masorético. Una situación que las primeras discusiones teológicas que compararon el valor del texto masorético y la Septuaginta a menudo encontraban. Tradicionalmente, los eruditos católicos defendieron el valor de la Septuaginta contra el texto masorético, encontrando apoyo en el frecuente acuerdo de la Septuaginta y el Pentateuco samaritano. Por lo tanto, es un texto que, con ciertas precauciones locales que tiene, es muy considerable para tomarlo en cuenta en aspectos de la crítica textual. Tenemos entonces, a base de eso, un área de coincidencia que sería el área formada por la región de la tierra de Israel, Egipto y, por supuesto, los hallazgos de Qumran, ¿verdad? Sobre más o menos estos textos coinciden en mayor o menor grado, pero se diferencian, ¿verdad?, del texto babilónico. Es decir, todo lo que se encuentra en el Pentateuco samaritano, los manuscritos de Qumran y la Septuaginta, más o menos coinciden en un porcentaje bastante elevado y difieren, por supuesto, del texto masorético. Vamos a hablar un poquito del método de estudio, y el procedimiento consiste en comparar el texto de cada manuscrito de Qumran con los textos del texto masorético, los textos palestinienses y egipcios, así como los de otros manuscritos de Qumran donde se conservaron dichos textos. Siempre que sea posible, las lecturas se clasificarán como secundarias u originales. ¿Qué son lecturas secundarias y qué son lecturas originales? Esto es muy importante. Una lectura original es aquella que se considera tomada de las fuentes originales, bien sea por tradición oral o por tradición escrita, como por ejemplo la postura de los Sefer Toldot, de las tablillas, ¿verdad?, que se fueron escribiendo y pasándose entre los patriarcas de generación en generación, o bien por tradiciones orales que se iban contando también de generación en generación, y que es una lectura secundaria. Una lectura secundaria es aquella que fue añadida a la lectura original tiempo después, generalmente por razones coyunturales, teológicas, políticas, etcétera, para darle mayor explicación o también magnificencia a la lectura original. Habiendo dicho esto, esas lecturas de cada manuscrito se analizarán estadísticamente de acuerdo con los criterios que se exponen a continuación para ver qué tan estrechamente están relacionados el manuscrito con los otros testigos, qué tan cerca están los otros testigos entre sí y si es posible discernir tipos de texto entre las traducciones textuales. W. Goodwin afirma que el debate sobre los tipos de texto en la Biblia hebrea se ha llevado a cabo con una precisión terminológica insuficiente. Según él, tipo de texto y familia se utilizan indistintamente y no se ha dado una definición clara por ninguno de los términos. La situación con la crítica textual del Nuevo Testamento es bastante diferente. La terminología utilizada es exacta y los tipos de texto se determinan utilizando criterios bien definidos. Según Ernest Caldwell, un tipo de texto es el grupo más grande de fuentes que pueden identificarse objetivamente. La familia textual, por otro lado, es el grupo identificable más pequeño. Su genealogía puede establecerse claramente, de modo que su texto puede reconstruirse únicamente con referencia a la evidencia externa de los documentos. Por otro lado, tribu y subtipo de texto son términos que describen agrupaciones intermedias. Por ejemplo,
Una tribu es más grande que una familia, pero más pequeña que un subtipo de texto, mientras que el subtipo de texto es más grande que una tribu, pero más pequeño que un tipo de texto. Para que lo entendamos mejor, veámoslo gráficamente. Aquí tenemos un tipo de texto, podría ser el texto babilónico, el palestiniense o el texto griego. Dentro de ellos podemos identificar dos subtipos. En el subtipo 1 miramos que hay dos tribus y cada una de estas tribus tiene diferentes familias, mientras que en el subtipo 2 hay una sola tribu, pero esta tribu tiene diferentes familias. En ese sentido vamos a mirar los criterios de Ernest Caldwell. Primero, dice él, los manuscritos deben compartir al menos algunas lecturas que no se encuentran fuera del grupo. Por implicación, estas serán casi siempre lecturas secundarias, es decir, lecturas añadidas en épocas posteriores para magnificar o explicar más ampliamente el texto. En segundo lugar, debe haber acuerdo en una gran mayoría de las lecturas variantes totales. Caldwell cuantifica aún más este criterio al proponer que los miembros de un tipo de texto deben estar de acuerdo en al menos 70% de las lecturas totales. Una vez más, enfatiza que el acuerdo en las variantes secundarias es más significativo que el acuerdo en el original. Tanto el texto egipcio como los rollos de Qumran presentan dificultades especiales para estos críticos textuales. Y el profesor Emanuel Tov ha ofrecido una serie de pautas para evaluar las lecturas del texto egipcio y los textos de Qumran, especialmente en la relación que tienen entre sí. Y sus puntos son los siguientes. Primero, solo las variantes hebreas retrovertidas del texto egipcio, que es lo mismo, pueden compararse con un texto de Qumran. Las variantes que podrían deberse a un exégesis común, especialmente las desviaciones gramaticales, no se pueden utilizar para la comparación. Segundo, la concordancia en las lecturas originales tiene poca importancia, mientras que la concordancia en las lecturas secundarias, especialmente el intercambio de errores, es más importante. Tercero, solo los pergaminos que estén completamente publicados deben usarse para comparar. Y cuarto, deben evaluarse tanto los acuerdos como los desacuerdos entre el texto egipcio o griego y un pergamino de Qumran. Con base a los criterios proporcionados por Caldwell, Goodwin y Emanuel Tov, el doctor James Dávila utilizó las siguientes pautas para analizar las relaciones textuales de los 11 manuscritos de Qumran, de Génesis, y 2 manuscritos de Éxodo en relación con el texto babilónico, que, como ya explicamos, es la fuente del texto masorético. Es decir, para comparar las variantes textuales entre el texto masorético y los textos que tienen que ver con el área de Palestina, como lo son Qumran, el texto que se utilizó de borlaje o de fuente de la Septuaginta y, por supuesto, el Pentateuco samaritano. Primero, para el texto egipcio, solo se considerarán variantes retrovertidas de certeza razonable. La Septuaginta del Génesis y el Éxodo es en general una traducción muy literal con pocas, si es que hay alguna representación exegética. Por esta razón, Dávila es más liberal de lo que sugiere el doctor Emanuel Tov al admitir variantes en la gramática como evidencia. Segundo, el acuerdo en lecturas secundarias únicas recibirá el mayor peso. Tercero, acuerdo en lecturas secundarias compartidas con algunos otros testigos es el siguiente criterio más importante. Cuarto, el patrón general de coincidencias se considerará un acuerdo sobre una amplia gama de lecturas secundarias, originales e inciertas, y este acuerdo se expresará como un porcentaje para cada rollo de Qumran en relación con cada uno de los otros testigos, 3 testigos. Quinto, se considerarán tanto los acuerdos como los desacuerdos entre el material de la cueva 4 y el texto babilónico. El tipo de texto palestiniense y egipcio. Se considerarán todas las variantes ortográficas en el texto babilónico y palestiniense, así como todas las variantes en el texto egipcio que se considere que reflejan un borlaje hebreo diferente, es decir, una fuente hebrea distinta. En ese sentido, vamos a pasar
teniendo como marco de actuación y fundamento lo que brevemente hemos explicado de una manera panorámica, un caso de estudio. El caso de estudio de Génesis, capítulo 1, 14 al 16, tomando en cuenta los manuscritos de Qumran, que se conocen como 4Q Génesis G y 4Q Génesis K, y también el 4Q Génesis B, que es mucho más amplio y distinto de estos dos. Primero que nada, hay que aclarar que 4Q Génesis G está escrito en una escritura formal asmonea, tardía, idéntica a la de 4Q Génesis F y muy probablemente por el mismo escriba. La organización de las columnas en el manuscrito deja en claro que los fragmentos de hecho representan dos manuscritos que preservan porciones de Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. Y ahí está la gráfica, como él explica, ¿verdad? Lo que se ha preservado, lo que se ha reconstruido y las variantes que hay entre cada uno de ellos. Específicamente en este caso se está hablando del verbo rabá, que significa multiplicarse. Específicamente hay muchas aclaraciones que se hacen en este estilo acerca del texto, y lo que nosotros nos compete es analizar específicamente la palabra meorot, ¿verdad? Que está tanto en el 4Q Génesis G, en varias acepciones. Aquí dice ha-meorot, ¿verdad? Las luminarias. Aquí dice meorot, luminarias a secas. Y tenemos acá el cuadro de la traducción oficial que se publicó en estos tomos de los Discoveries in the Judean Desert, del Génesis capítulo 1, de versos 13 al 22. Vemos entonces cómo en muchos casos, en diferentes variantes, está la palabra luminarios o ha-meor, de una manera sencilla. Está, por ejemplo, ha-meorot, de una manera plural, y así sucesivamente. También en el 4Q Génesis K encontramos la palabra meorot, ¿verdad? Que es la palabra que específicamente genera la polémica y que estamos analizando. Por supuesto que también en el 4Q Génesis B está escrita la palabra meorot, pero no tiene la vocal en medio, es decir, no tiene la madre de lectura que tienen los otros dos manuscritos. Si se fijan, aquí hay una Vav, aquí también hay una Vav, pero en el 4Q Génesis B no se encuentra la Vav como madre de lectura. Entonces, esto puede dar pie a confusión, pero James R. Dávila, que conoce específicamente y descifró toda la gramática, no tiene ningún problema con eso. Por ejemplo, en su explicación sobre el capítulo 1 de Génesis, versos del 14 al 16, él ni siquiera le hace caso, es decir, ni siquiera tiene una nota explicativa sobre la palabra meorot, sino que le explica sobre las diferentes lecturas o las posibilidades de otras palabras, pero ni siquiera la toma en cuenta. ¿Y por qué no la toma en cuenta? Bueno, es muy particular, pero él conoce que Génesis 1:14 se ha encontrado al estilo palestiniense, que es el estilo más largo, que contiene las dos vocales, es decir, las dos Vav. Dice meorot, ¿verdad? En escritura plena, es decir, haciendo uso extensivo de madres de lectura, que están señaladas en este caso en color rojo. También conoce que en los manuscritos de Qumran 4Q, Génesis B y K, dice de la misma manera meorot, pero como es un texto del tipo egipcio, que siempre está en acuerdo con el palestiniense, pero no es tan largo, no es tan extenso en cuanto a su gramática, solamente utiliza una madre de lectura, ¿verdad?
Si se fija, la diferencia entre este meorot y este otro meorot es que aquí se utilizan 2 veces la vav como madre de lectura y aquí solamente una vez. Pero también James Dávila conoce que, por ejemplo, en el manuscrito 4Q Génesis B, se encuentra la forma más simple de escribir meorot, ¿verdad? Sin madres de lectura. Entonces, y ese es el tipo de texto babilónico que va a dar pie a el texto masorético que nosotros conocemos. Entonces, aquí tenemos la misma palabra meorot, escrita 3 veces al estilo babilónico, al estilo del tipo de texto babilónico que va a dar pie al texto masorético, al estilo de texto egipcio que va a dar pie a la Septuaginta y al estilo de texto palestiniense que es la base del Pentateuco samaritano. Entonces, no hay ninguna explicación que diga algo sobre el significado, sino que los 3 tipos de expresión significan meorot, luminaria, solamente que están escritos en 3 diferentes maneras de acuerdo al tipo de texto al que pertenecen. Y esto es lo más importante. Bien. Clara, eso sí, en algunos casos, cuando se escribe de manera corta, ja, meor, aquí está acentuada por la madre de lectura. Y cuando se escribe ja, meorot, es decir, en plural, no está acentuada, ¿verdad? Son aclaraciones gramaticales de todo el trabajo de descifrar la gramática de Qumran que el doctor James R. Dávila y por supuesto de la mano del doctor Emanuel Tov tardaron por supuesto mucho tiempo, invirtieron mucho tiempo en descifrar esta compleja pero ilustrativa gramática. Aquí tenemos el texto completo para empezar entonces nosotros un análisis filológico, porque no podemos agarrar una simple palabra y construir todo un argumento en base a una palabra, sino que es importante en el hebreo mirar el contexto. Y veamos cuál es el contexto según el texto tradicional, tanto masorético como de la Septuaginta, como del Pentateuco samaritano, de Génesis 1, 14, 16. Dice, y dijo Dios, que haya luces en el firmamento que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones de los días y de los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra, y sucedió así. Dios hizo los 2 grandes astros, el astro mayor para gobernar el día y el menor para gobernar la noche. En ese sentido, estamos hablando de la raíz ar, y la raíz ar es la raíz que en hebreo arcaico significa orden, y el orden está asociado con la luz. No puede existir en la mentalidad hebrea antigua el orden sin la luz. El caos está relacionado con las tinieblas, pero el orden está relacionado con la luz. Y esta puede contener la madre de lectura en medio, puede tener preposiciones, puede estar escrito en plural femenino, ¿verdad? Porque estamos hablando de la luz. Entonces, todas estas variantes encontramos en el texto hebreo tradicional. ¿Cuál es la confusión de Génesis 1.14 con el texto masorético? Nosotros específicamente en esta parte del códice de Alepo encontramos la palabra meorot al pleno estilo del texto babilónico que da pie al texto masorético, porque el códice de Alepo representa la ópera prima, la culminación de todo el esfuerzo del texto masorético, y está escrito de la manera más sencilla, simplemente con las consonantes, por supuesto sin madre de lectura, porque aquí se utilizaba el sistema vocálico del Nekudot. Por ejemplo, debajo de la letra Mem tenemos el Shba, y el Shba en este caso se pronuncia como una E, es decir, debo pronunciar me. Luego encuentro la Aleph y debajo de la Aleph encuentro el Shba, pero en este caso se debe dejar en silencio, según las reglas gramaticales del Nekudot. Encima de la letra Resh encontramos un Olam, y el Olam se pronuncia como la vocal O, es decir, Ro, y específicamente encima de la Tav encontramos otro Olam,
que debemos pronunciar O. Entonces aquí dice, según el texto masorético, Meorot. Y Meorot es luminarias. Siempre lo ha sido, independientemente de cómo se escriba, en los tres tipos de texto que hasta hoy se conocen del Pentateuco, como lo son babilónico, repito, que da pie al texto masorético, egipcio, que da pie a la Septuaginta, y palestiniense, que da pie al Pentateuco samaritano. Específicamente aquí estamos ante el producto del texto babilónico que se conoce con la letra M. Si nosotros comparamos la grafía de Proverbios 28:8, ¿verdad? Que tiene exactamente, como podemos ver, las mismas consonantes, ¿verdad? Las mismas consonantes, excepto que aquí se le ha agregado una vav, ¿verdad? Una vav, y aquí es la gran confusión con el manuscrito de Qumran 4Q, Génesis G y K, pero realmente aquí dice otra cosa totalmente distinta. Podemos mirar específicamente que debajo de la Aleph hay un seré y el seré se pronuncia ei, ¿verdad? Entonces, mei es la pronunciación muy distinta, por supuesto, a Génesis 1:14. Seguida está la letra Resh, Meir, Meir, va hasta aquí. Encima de la letra Vav está un Olam Malei, ¿verdad? Que se pronuncia O, y así sigue la letra T. Entonces, ¿cómo debe pronunciarse esta palabra? Meirot. Y en ese caso sí, traduce maldiciones, muy distinto a Meorot, ¿verdad? Porque específicamente, en este caso, el texto masorético no tenía ninguna mala intención, ¿verdad? Simple, sencillamente que esa es la manera que se consolidó y así se pronuncia específicamente estas dos palabras que difieren en cuanto a sus consonantes y a sus vocales. No solamente difieren con con las consonantes, sino que también aquí se agregan diferentes vocales. No hay ninguna mala intención en esto y específicamente podemos, aún después de toda esta explicación del tipo de texto, seguir dudando. Afortunadamente, los textos de Qumran no se quedan ahí, sino que nos presentan otros testigos que nos pueden dar luz en cómo se escribían las palabras en el tiempo de la comunidad de Qumran. Quiero presentarles en ese sentido el manuscrito 4Q504, que contiene en el dorso del manuscrito algo que no es muy usual en los escritos de Qumran, y es que tenía el título de la obra. Es decir, esto no es parte del texto, sino que es parte del dorso del manuscrito, del dorso de la piel, del lado donde generalmente estaría el pelo del animal, que al enrollarse se puede identificar como esta es la obra tal. Y lo vamos a mirar en infrarrojo para tener una mayor comprensión de cada una de las letras que ahí aparecen. Aquí aparece primeramente una Dalet, una Beit, luego tenemos una Resh y por último tenemos una Vav. Luego sigue una Hei, luego sigue una Mem, tenemos una Aleph, tenemos una Resh, tenemos una Vav y tenemos una Tav. Aquí dice Ha Meorot. ¿Y sabe cómo se llama este manuscrito? Este manuscrito 4Q504 se llama Davaroja Meorot, las palabras de las lumbreras o las palabras de las luminarias o las palabras de las luces. ¿De qué se trata este manuscrito? Este manuscrito, específicamente según la traducción de Florentino García Martínez, debe traducirse según su título Palabras de los Luceros, y es el título de la obra al dorso del fragmento 8 de este importantísimo manuscrito de Qumran,
para comparar el caso de estudio que nosotros estamos desarrollando. Y pertenece a lo que se conoce como los textos litúrgicos. ¿De qué habla? Dice, oh Señor, obra pues de acuerdo contigo, de acuerdo con tu gran fuerza. Tú que perdonaste a nuestros padres cuando amargaron tu boca. Tú te irritaste contra ellos para destruirlos, pero te apiadaste de ellos en tu amor por ellos y a causa de tu alianza. Pues Moisés expió por su pecado y para que conozcan tu gran fuerza y la abundancia de tu favor por generaciones eternas. Es decir, estas son oraciones, ¿verdad? En ningún momento están maldiciendo a nadie, ¿verdad? O sea, no tiene que ver nada, no tiene que ver nada absolutamente con una posible traducción del título de esta obra como maldiciones, porque esta era la manera de escribir luminarias o luceros o luces, todo lo que tenga que ver con la raíz ar específicamente. Y continúa la traducción hablando, he aquí que todos los pueblos son como nada ante ti, son contados como el caos y la nada en tu presencia. Nosotros hemos invocado únicamente tu nombre para tu gloria. Tú nos has creado, nos has establecido como hijos tuyos a la vista de todos los pueblos. Pues llamaste a Israel mi hijo, mi primogénito, etcétera. Es decir, son oraciones, son textos litúrgicos que se utilizaban en los servicios religiosos de la comunidad de Qumran y que tienen el título de palabras de las luminarias o palabras de las lumbreras o palabras de los luceros. Todo lo que tenga que ver con luz, eso está muy bien traducido. Como una declaración, pasemos ahora un poquito al análisis de la raíz ar, ya como conclusión de este estudio. Y como una declaración que describe la condición del mundo cuando Dios comenzó a establecer el orden, es decir, cuando en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero la tierra llegó a estar en una condición caótica y en tinieblas. Y la primera acción implica el establecimiento de orden. Aquí interviene la raíz or, ¿verdad? Aleph Resh, que nosotros traducimos como luz, pero que los que hemos estudiado el curso de hebreo arcaico desde el módulo 1, entendemos que antes que la luz es el orden. Para que se establezca el orden es necesaria la luz. Es decir, ahí tenemos una simbiosis entre los términos que representan y de los cuales se reducen muchas palabras como caja, por ejemplo, ¿verdad? Aarón, cofre, caja, cosas para establecer el orden, entre ellas la luz. Los siguientes procesos entonces implican la separación de la luz de la oscuridad, separación de los espacios acuosos del cielo y la tierra, reunión de las aguas en un solo lugar para dar lugar a la tierra seca, el establecimiento de las semillas como forma de producir toda clase de frutos, el establecimiento de luminarias en el cielo como señalización de estaciones, días, años, etc. Luego, llenó las aguas de toda forma de vida y después hizo lo mismo con la tierra y por último a la raza humana. Es decir, ya establecido completamente el orden a través de la luz, ¿verdad? Porque sin luz no es posible el orden, a través de la separación de la luz y las tinieblas, que también tienen su propósito, puso ahí al hombre. Sin excepción existe en todos estos procesos una declaración divina de que todo estaba bien, es decir, bien hecho. Algo que por naturaleza es maldito no puede estar bien hecho, y esto es un punto muy importante. En ese sentido, tenemos de un lado, del lado específicamente izquierdo de la pantalla, el texto que nos propone la traducción de la Biblia textual, cuarta edición, que dice, y dijo Elohim, haya maldiciones en la expansión de los cielos para dividir el día y la noche, y sean para señales y para tiempos señalados y para días y años, y sean como luminarias en la expansión de los cielos y para brillar sobre la tierra. Y fue así. Y Elohim Aleph Tov constriñó dos grandes maldiciones en la lumbrera mayor, Aleph Tov para dominio del día y en la lumbrera menor para dominio de la noche. Y Elohim colocó las estrellas en la expansión de los cielos para brillar sobre la tierra y para dominar durante el día y la noche y para dividir la luz de las tinieblas, y vio Elohim que estaba bien. Como podemos ver, hay una arbitrariedad entre el uso de la raíz ar y el uso de la raíz doble resh, ¿verdad? Que traduce primariamente escupir como un acto de maldición, ¿verdad? Escupir era la manera como se maldecía en el Antiguo Oriente,
por las comunidades nómadas, y por eso viene esa raíz. Pero esa raíz doble resh no se encuentra por ninguna parte, ¿verdad? Es artificiosa tratar de introducirla en este texto. Es decir, aquí no hay maldición. El texto es pristino cuando se le conoce únicamente con la raíz, ¿verdad? Es luz. Entonces dijo Dios, que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche, que sean señales para que marquen las estaciones, los días y los años. Que esas luces en el cielo brillen sobre la tierra, y eso fue lo que sucedió. Dios hizo dos grandes luces, la luz más grande para que gobernara el día y la luz más pequeña para que gobernara la noche. Dios puso esas luces en el cielo para iluminar la tierra, para que gobernaran el día y la noche y para separar la luz de la oscuridad. Y Dios vio que esto era bueno, porque la luz en esencia es bueno, el orden en esencia es bueno, no tiene nada que ver con la maldición. Miren entonces cómo este texto es pristino, diáfano, contundente, tiene relación en el estilo hebreo de contar las cosas por bloque. Bloque 1, la idea general. Bloque 2, la ampliación. Bloque 3, la explicación. Entonces, esto es muy importante. Además, tomando como principio lo que dice Deuteronomio 19, verso 15, parte B, que los hechos de un caso, porque estamos en un caso de estudio, deben ser establecidos por el testimonio de 2 o 3 testigos. Tenemos como testigos de que esa expresión meorot debe traducirse luminarias a la Septuaginta del tipo de texto egipcio, al Pentateuco samaritano del tipo de texto palestiniense, a la Peshita, que es una combinación entre el egipcio y el masorético, y por supuesto los Targumim arameos, que también provienen del texto babilónico, y por supuesto el texto masorético. Mientras que en contra de esta multitud de testigos únicamente tenemos, por supuesto, al equipo de la Biblia textual cuarta edición, que nos ha propuesto que eso debe traducirse maldiciones. En conclusión, sugerimos de la manera más atenta y respetuosa posible, y haciendo eco del carácter perfectible que promueven los editores de la BTX4 al referirse al esfuerzo encomiable que ellos están haciendo para traernos la mejor traducción del texto sagrado, que revisen su traducción de Génesis 1:14 a la luz de la gramática antigua premasorética utilizada en los manuscritos de Qumran, para que esta traducción de la Biblia continúe siendo de gran bendición a la comunidad cristiana en general. Esto lo hacemos como una crítica constructiva y con el respeto mayor que nos es posible hacerlo, pero presentando las evidencias pertinentes que este importantísimo caso requiere. Muchas gracias por su atención.